vamos a desahogarnos. Sí, queremos encontrarnos. Sí, necesitamos mirarnos. Sí, deseamos escucharnos. Sí, nos pensamos juntos porque sí, necesitamos ESI. La E, sí. En un mundo de usados capitalistas, hay que tener coraje para ser mariposa. Buenas tardes a todos, todas y todes. Hoy, 16 de mayo de 2025, en este programa vamos a estar conversando sobre economía. Y a veces nos ponemos a pensar por qué un programa que discute, piensa las problemáticas de géneros y diversidades va a discutir sobre economía. Y es porque no es solo una cuestión que nos afecta en lo simbólico, sino también en nuestra realidad concreta como mujeres y diversidades. Más particularmente vamos a hablar de economía y del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Este acuerdo al que llegó el gobierno de Javier Milei exigió, antes de su firma, una fuerte reducción del déficit fiscal, lo que llevó a recortes profundos en el llamado ítem de gasto público. Estos recortes afectan directamente a sectores que emplean mayoritariamente a mujeres y también a diversidades. Para hablar de números concretos, trajimos un informe que se lanzó para el último 8 de marzo del CEPA, que muestra que la posibilidad de este acuerdo con el Fondo Monetario por parte del Gobierno Nacional no es neutro en términos de género. Sus costos recaen de forma desproporcionada sobre mujeres y diversidades, profundizando desigualdades preexistentes que hemos discutido y traído a esta mesa. El ajuste no solo es económico, sino también social y simbólico. Algunos de los puntos principales de este informe, que está subido en la página del CEPA, tiene que ver, por ejemplo, con la brecha de ingresos. En el tercer trimestre de 2024, la brecha de ingresos personales entre mujeres y varones alcanzó el 27,7%, aumentando más de un punto porcentual respecto del mismo periodo del año anterior. La brecha en el ingreso por ocupación principal también se ubicó en 27,7%, marcando el punto máximo de esa serie y reflejando un incremento de 5,1 puntos en esta brecha. La desigualdad es aún más pronunciada en el empleo informal, donde la brecha de ingresos es del 33,3%. A su vez, algo que venimos diciendo hace mucho y que obviamente sigue sosteniéndose, es que las mujeres estamos sobrerepresentadas en sectores de bajos salarios. Constituimos el 95,2% en el trabajo doméstico, el 72,6% en el ámbito de la enseñanza y el 71,3% en el ámbito de la salud. En contraste, nuestra participación es significativamente menor en sectores mejor remunerados, como el caso de la industria, que nos ubicamos en un 25,5%, o la minería, que es solo un 9,4%. A su vez, la tasa de actividad, es decir, de empleo en las mujeres, es del 52,1%, 18 puntos porcentuales inferior a la de los varones, que se encuentra en un 70,5%. Además, estamos sobrerepresentadas, como dije antes, en los deciles de menores ingresos, el 61,4% en el decil más bajo y solo el 35% en el decil más alto. El informe también muestra una caída del empleo registrado en sectores feminizados, principalmente en el trabajo registrado doméstico, y una pérdida significativa del poder adquisitivo de nuestros salarios en ese ámbito.
Se perdieron 15.748 puestos de trabajo en el sector de trabajadoras de casas particulares entre noviembre de 2023 y noviembre del 2024. A su vez, el poder adquisitivo cayó un 21,8% de enero de 2025 en comparación con noviembre de 2023. No hay que ir muy lejos en otros editoriales de este programa, en el que denunciamos a su vez el desmantelamiento institucional de todas las políticas públicas con perspectiva de género que existían antes de la llegada del gobierno de Javier Milei y compañía. El cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades fue degradado primero a una subsecretaría y luego una dirección dentro del Ministerio de Justicia, punto al cual vamos a volver en un ratito. Y por supuesto, se cerraron muchísimos programas que dependían de este ministerio. Estos números se agravan si pensamos en los hogares llamados para el registro monoparentales, pero en realidad monomarentales, los cuales nosotras nos hacemos cargo en soledad de nuestras casas. Las brechas salariales son mucho más significativas. Las mujeres que están a cargo de hogares monomarentales ganan en promedio un 20% menos que aquellas que son jefas en hogares nucleares, es decir, junto a otro adulto, y un 21,9% menos que aquellas mujeres que no tienen hijos a cargo. El 61,4% de estos hogares depende exclusivamente del aporte de la madre, lo que incrementa su vulnerabilidad social y riesgo de pobreza. Y por supuesto, se profundiza la concentración en los estratos de más bajos ingresos. Más de la mitad de los hogares monomarentales se encuentran el 20% de menores ingresos, lo que indica esta sobrerepresentación. Pero además, hoy, 16 de mayo de 2025, y siguiendo con esta lógica de ajuste sobre nosotras y nosotres, el Ministerio de Justicia, a través de su cara y su jefe, que es el ministro Mariano Cunio Libarona, anunció vía Twitter la eliminación de los últimos programas vigentes del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades que había quedado en su cartera. Este tuit dice lo siguiente: eliminamos 13 programas ideológicos creados por el kirchnerismo, que eran financiados por todos los argentinos. Entre ellos se encuentra el insólito Menstruar. Los 13 programas que eliminamos, dice el ministro Cunio Libarona, que además es un defensor de sujetos violentos. Los 13 programas que eliminamos, dice, son el programa Menstruar, el programa de promotoras y promotores territoriales de géneros y diversidades, el fortalecimiento de las organizaciones sociales de género y diversidad, todo el programa de las escuelas populares de formación en género y diversidad, Macachas y Remedios, el programa de perspectiva de género e igualdad en la diversidad en el desarrollo rural, llamado Sembrar Igualdad, el programa de acceso a derechos para personas travestis, transexuales y transgénero, el programa de dispositivos territoriales de protección integral de personas en contexto de violencia por motivos de género, el programa de participación social y ciudadana en materia de género y diversidad, el programa de igualdad de géneros en el trabajo, el empleo y la producción, llamado Igualar, el programa de apoyo urgente y la asistencia integral inmediata ante casos de violencia extremas, el programa de capacitación en perspectiva de géneros y diversidades para el sector privado, Formar Igualdad, el programa Producir y el programa General. Y además de listar en este tuit todos los programas que, como dijimos anteriormente, no tienen que ver solo con una cuestión de batalla simbólica, sino que afecta a nuestros cuerpos, a nuestras vidas, a nuestras cotidianidades, cierra el ministro con la siguiente frase: eliminar este despilfarro le ahorrará 6.000 millones de pesos por año a los argentinos. 6.000 millones de pesos por año. Eso no alcanza a cubrir ni una cuota que hay que pagarle al Fondo Monetario Internacional por el préstamo acordado. No hay ajuste
que no recaiga sobre nuestros cuerpos feminizados. Cada punto del PBI que se recorta es una olla que no se llena, es una escuela que no se repara, es un hospital sin insumos y una red de cuidado que se rompe. El acuerdo con el FMI no es neutro. Tiene género y castiga a quienes ya vivimos en la precariedad constante. Mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binarias. Una vez más, tenemos que afirmar que nosotras y nosotres no debemos nada, con lo cual no debemos pagar esto con nuestras vidas. El fondo nos exige recortes, o le exige al gobierno recortes, pero no nos dice qué hacer con el hambre, con el desempleo, con la violencia que se agudiza cuando el ajuste impacta. Ellos negocian con cifras, con Excel, mientras nosotras resistimos con nuestros cuerpos y nuestras redes. No hay justicia económica si no hay justicia de género. Lo volvemos a decir fuerte y juntas. Fuera el FMI de nuestros territorios, de nuestras políticas y de nuestras vidas. Ni un ajuste más, ni una mujer, ni una disidencia menos. Descalza, medio enredada en el pasado. Cuidado, y si me pierdo en la justificación, precaución. No habrá remedio ni habrá desilusión, solo estará esta canción.
Estás escuchando Radio UTE. La Secretaría de Acción Social tiene estos beneficios para vos. 10% de descuento para afiliados UTE en Rasloc Bar, comida orgánica y vegana. Comunicate al 11 3 352 1861 o entra a la página www.rasloc.com.ar. La escuela pública como bandera y en el aire. Convenio UTE Flaxo. Tu sindicato te beca. Diplomaturas superiores y especializaciones. Ingresá a flaxo.org.ar para conocer todas las propuestas. Un cero a la izquierda. Todos los miércoles de 18 a 19 horas. Con la conducción de Fernando Proto. Yo quiero estar a la izquierda del cero. Todos los lunes, 17:30, llega Cultura en Ronda, un nuevo programa que te trae las escuelas de música a la radio, en Radio UTE. Para pensar la educación sexual integral, invitades que sí. En la E, sí. Bueno, invitades que sí en la ESI. Un viernes más nos encontramos acá con mis compañeras. ¿Cómo está Lorena Lencina? Hola, compas. Bien, bien. Un viernes muy de lluvia, muy lindo para estar hablando, para estar compartiendo con ustedes, como siempre. Nati, ¿cómo estás? Bien, bien, con ganas de terminar el viernes en la radio con ustedes, ¿no? Como que siempre sí. Esa energía que se mueve, que cambia un poco, ¿no? El clima de afuera y el clima también con el que llegamos después de toda una semana, que es lo que siempre pensamos de los programas de los viernes, ¿no? Como es el final de la semana, algo tiene que pasar para terminar, empezar el fin de otra manera, así que acá estamos. Qué bueno que acá estamos y también tenemos una invitada de lujo que está conectada. A ver si la vemos, la podemos ver. Está en vivo. Sí. Yo no la vemos nosotras. Bueno, sabemos quién es. Ahí está Lucy Caballero, militante feminista. ¿Cómo estás, Lucy? Hola, compañeras, ¿cómo están? Estoy sacando el agua. Uy, qué momento. Sí, la verdad que el temporal bueno, pasó fugaz. Doble agradecimiento que estés a pesar del agua. No, al contrario, unas disculpas porque iba a estar presencial, pero ya me imaginaba que se iba a complicar. Posible. Entre el temporal mileísta y el temporal ¿del clima? ¿no? Claro, es demasiado. Así que estás ahí bien cuidada, acá nosotras también, así que perfectas. Sí, bueno, primero siempre le preguntamos cómo estamos, cómo estás y un poco, bueno, pensar lo que nos convoca hoy, ¿no? Primero eso, ¿cómo estás? ¿Cómo estás con el temporal, con todo lo que está pasando? Mira, la verdad, a veces un poco desbordada, esa es la verdad. Me da mucha ansiedad la destrucción, ¿no? La destrucción que hay. Y bueno, y también es un poco fuerte todo lo que está pasando también en términos de entrega de soberanía, ¿no? Eso de básicamente que se está cerrando la provincia de Tierra del Fuego, regalando los recursos. A veces me agarra un poco de ansiedad, un poco de desborde y se me hace difícil ver los ciclos más largos, ¿no? Hay mucha gente que pasó momentos más difíciles que te dice, ¿no? Hay que tener paciencia, hay que combatir, luchar, organizar y al mismo tiempo saber que la historia es así y hay momentos que son difíciles y bueno. Pero bueno, por momentos me desbordo, ¿no? Ahora estábamos con el tema de la eliminación de las 13 políticas públicas de género y bueno, obviamente que mucha gente lo primero que hace es mandar un mensaje porque claramente nosotros estamos ahí siempre al pie del cañón y bueno, pero hay que contener también a muchas compañeras que están en situaciones muy
muy jodidas, así que a veces estoy como más estable y otras veces estoy más desbordada. Nunca estoy exactamente feliz, digamos. Hace bastante. Qué bueno, Está complicado. qué buena forma de empezar, Lucy, porque nosotras también nos parece que estos espacios radiales tienen que ser espacios donde feministamente podamos conversar de cómo llegamos a activar políticamente, a sostener espacios colectivos. Si siempre hablamos, y por eso también con vos queríamos charlar específicamente algunos asuntos económicos, si se quiere, que recaen sobre nosotras, pero vos estás dando cuenta de una parte del momento político que tiene que ver con una militante que además logra tener un espacio, de una voz reconocida en espacios mediáticos, en otros espacios militantes que no son propios, pero que son espacios militantes en los cuales vos vas a aportar con tus conocimientos, con tu experiencia, y que en estos momentos demandan atención, y una intenta estar ahí, responder y todo, pero también a una le pasan cosas con esa demanda. Entonces, también me parece que está bueno, Lucy, cómo empezás, porque es un poco humanizar el contexto, seguir humanizando, que es una forma de politizar, ¿no? Hacernos cargo de lo que podemos ofrecer, pero también de la situación propia. Sí, yo creo que además no hay salida, sino no practicar el ombliguismo neoliberal, ¿no? Viste eso de, digamos, no es que no somos el centro, Claro. pero sí pensar a fondo qué pasa en nuestras organizaciones, qué pasa cuando nos componemos con otros, qué nos está pasando, hasta dónde podemos, hasta dónde no, qué tenemos que revisar, qué tenemos que profundizar, porque es evidente que no podemos seguir en el mismo chip, ¿no? Obviamente hay muchas cosas que se hacen por inercia, pero hay por qué hay que sostenerlas, porque las tenemos que sostener, pero también hay que encontrar el espacio para innovar, para ver qué hay que profundizar, es decir, qué es lo que ellos no pueden destruir, qué cosas nosotras podemos crear en estos momentos que nos van a poder permitir resistir, pero también imaginar y empezar a armar lo que sigue después de ellos. Claro, pensar ¿y qué es escenarios. eso? Pensar escenarios, Claro. no construir. Lucy, yo te Pensar quería sí. hacer una Sí. consulta, a ver si vos, desde tu perspectiva, nos podés... Este acuerdo con el FMI, esta situación que viene, que no es una sola cosa, digo, esto del recorte también es una pata más allá de su ideología, es una pata necesaria de ajuste. Si vos desde tu mirada nos podés decir cómo eso afecta a las mujeres y a las diversidades en específico, ¿no? Digo, porque pareciera ser que la macro es una macro generalizada y no tiene algunos actores o actrices a los que afecte más que a otros. Digo, a las mujeres en particular estos recortes, este ajuste y este acuerdo, ¿cómo nos viene afectando? Bueno, en realidad, a ver, vamos a hacer un poco de historia, digamos. Los acuerdos con el Fondo Monetario en nuestro país nunca trajeron beneficios para el pueblo. Desde el año 56, que no casualmente después de derrocar a Perón fue la primera ingreso de Argentina al Fondo Monetario. Todas las veces que se hicieron acuerdos vinieron momentos de ajuste, evaluación, caída del salario. Pero bueno, me parece que en los últimos años, desde el movimiento feminista argentino, desarrollamos una perspectiva para entender que los acuerdos con el Fondo Monetario implican, primero, obviamente, un retiro del Estado en la inversión social o en la inversión destinada a la salud, a la educación, a la cultura, a los servicios públicos en general. Y eso, cuando vos te lo pones a ver en la vida cotidiana cómo impacta, te vas a dar cuenta que todo lo que no hace el Estado lo termina asumiendo las mujeres con más carga de trabajo no remunerado, extendiendo la jornada laboral. Bueno, lo estamos viendo ahora, ¿no? Muchas mujeres haciendo más trabajos, no solamente para ganar lo mismo, sino también porque ahora tienen que cuidar más horas, porque se les cortó la posibilidad de dejar a los chicos en el jardín, porque no encuentran vacantes o porque ya no lo pueden sostener. Entonces, básicamente el Fondo Monetario realiza un ajuste que no es que recorta cualquier área del Estado, sino en general las áreas que se destinan a la reproducción social. Eso que el Estado no hace, lo cargan en la espalda a las mujeres principalmente. No solo a las mujeres, las trabas que son lideresas en sus comunidades, las tortas, digo, todo lo que es el trabajo feminizado, ¿no? Entonces ahí tenemos un primer punto. Esto ya está medido a lo largo del mundo, lo podés ver, digamos, crece el trabajo no remunerado, crece la extensión de la jornada laboral de las mujeres, crecen los malabares
haciendo la cotidianeidad atravesada por la urgencia de la crisis. Y después tenés medidas puntuales que el Fondo Monetario viene pidiendo desde que está en Argentina en el 2018, que fue cuando volvió, después de el acuerdo de Macri, que es, por ejemplo, dar de baja las moratorias previsionales, que eso es algo muy concreto que lo venimos denunciando, los sindicatos, las mujeres sindicalistas, los movimientos sociales, porque además no es una medida que afecta a las mujeres trabajadoras formales, sino también a las mujeres de la economía popular, a las mujeres trabajadoras del hogar, a las mujeres que están ahora en trabajos informalizados. Ahora mismo, pensá esta crisis, hay un montón de mujeres que no van a estar, primero porque el trabajo se volvió más precario, el Estado está fomentando el trabajo precario cuando le dice a las empresas que les perdona las multas por tener trabajo no registrado, un Estado precarizador, y que todas estas mujeres que están ingresando ahora al mercado laboral o que están en el mercado laboral ahora van a empezar a tener, ya vienen de trayectorias laborales marcadas por el trabajo precario o por saltar del cuidado al trabajo formal y toda esa complejidad que se va dando en la vida de quienes cuidan. Bueno, Hoy mismo en Argentina 9 de cada 10 no se van a poder jubilar, y eso tiene que ver con una demanda muy concreta del Fondo Monetario. El Fondo Monetario está, diría, obsesionado en atacar el gasto previsional en Argentina, la inversión previsional en Argentina. Es ahí donde encuentran el grueso de los recursos que quieren destinar al pago de intereses, y ahí vemos una afectación muy concreta de la vida de las mujeres, ¿no? Porque además va a afectar a los hombres, pero 9 de cada 10 mujeres hoy en Argentina no se pueden jubilar. Y ya está empezando a pasar. Nos mandan mensajes a nosotros a la página. Fui a ANSES y me dijeron que no puedo entrar a la moratoria. Claro. Entonces, el Fondo Monetario es enemigo de los derechos de las mujeres. Eso nos tiene que quedar claro y nos tenemos que organizar desde ahí. Pero bueno, hay muchas formas en que este acuerdo afecta particularmente a las mujeres, ¿no? También, obviamente, el Estado, el otro día discutíamos con una compañera que decíamos, bueno, el movimiento feminista argentino está marcado a fuego por el Fondo Monetario, ¿no? Tuvo sus momentos de mayor masividad, por supuesto, en el 2015, pero después vinieron las huelgas y apenas empezábamos a soñar, a poner en agenda toda la discusión sobre la remuneración del trabajo comunitario y demás. El fondo aparece como un gran corset y una gran aplanadora en relación a lo que pudimos inscribir institucionalmente, de lo que estamos soñando y de lo que estamos escribiendo en cada documento y lo que estamos militando en cada barrio. Fondo Monetario Internacional vive de precarizar trabajo y de crear áreas de trabajo no remunerado. Claro. Es decir, es mentira que el capital se reproduce a sí mismo como capital. Es decir, vive y vampiriza nuestras vidas. Wow, esa frase, vive y vampiriza nuestras vidas. No, y yo me quedo pensando también en qué importante que es caracterizar bien las trayectorias laborales de las mujeres y las diversidades, porque ni hablar que la homogeneización del trabajo asalariado no alcanza, sino fundamentalmente lo que no alcanza en esa categoría es a describir la totalidad de la precarización y la informalidad en la que estamos. Porque vos decías que muchas veces en la discusión política, sobre todo, eso no se ve, que es lo errático de esas trayectorias, de la salida de un trabajo no registrado al trabajo asalariado, del trabajo asalariado con un puchito informal por fuera del horario laboral asalariado porque no llegas a fin de mes, sumado a que llegas a tu casa y tenés pibes o pibas para cuidar y estás sola. Entonces, o sea, ya a la acumulación de jornadas laborales en las mujeres, que ya lo veníamos denunciando al calor este año que se cumplen 10 años del primer Ni Una Menos, ahí ya lo habíamos aprendido y ahora se suma lo errático, aún así todo peor, de esas trayectorias informalizadas, precarizadas. Nada, pienso que importante es tener buenos diagnósticos, porque después las políticas también tendrían que poder acompañar esas trayectorias vitales que indefectiblemente vamos a salir, o esperamos salir de la crisis en la que estamos, ya no solo con el problema de reconozcamos el trabajo no remunerado o reconozcamos el trabajo de la economía popular, sino qué hacemos con los efectos o con los saldos de este capitalismo horrible que es la informalidad y la precarización por todos lados. Sí, la verdad que es algo que tenemos que discutir desde ahora, afinar. El otro día discutía con Luz Irmi, ¿no? Que obviamente queremos la vuelta de las moratorias, pero también
las moratorias tienen su límite, ¿no? Sí. En un contexto de tanta precarización laboral, pues, hay sectores que están diciendo en realidad habría que universalizar la PUAN, ¿no? Claro. Que la PUAN no tenga todos los requisitos ahora de todos estos certificados de pobreza aberrantes y humillantes que te piden, y que además es un monto que es inferior al salario mínimo, a la jubilación mínima, es el 80%. Sí, subir la PUAM y establecer una jubilación mínima digna para toda esta masa de trabajo precarizado que va a existir. Realmente deberíamos discutir las feministas esto. Yo creo que quizás después del 3 que vamos a estar más en el medio de la batalla callejera, quizás hay que establecer bien cómo discutir este mundo del trabajo, que cada vez va a ser más heterogéneo, porque ahora le sumamos la economía de las plataformas. Sí. Ya no es que vos decís, bueno, es solamente las mujeres que cuidan, y es como vos decías, no es solamente las mujeres que cuidan y de repente dejan de trabajar en el mercado formal para cuidar. No, ahora tenés millones de combinaciones, la jornada laboral cada vez es más extensa, más heterogénea, una persona hace 3 tipos de trabajo el mismo día. No sé, los tacheros trabajan de Uber, las mujeres buscan a los pibes en la guardería y van a hacer Didi, o sea, tienen emprendimientos en la economía popular y Uber, y así estamos, digamos. Sí, ahí vos decías algo que por ahí me parece que también es un punto que tenemos que tocar y desarrollar. Son 2 cosas. Cuando hablaste de la jubilación mínima y del salario mínimo, que acá se llama salario mínimo vital y móvil, yo el vital y móvil ya como que lo estaríamos debiendo, porque vital no llegamos como ni a la mitad del camino. Pero además está en esa concepción de vital, qué sé yo, no están contemplados, por ejemplo, la cuestión habitacional, ¿no? El tema de alquileres, que fue una de las primeras leyes que borraron de un plumazo, que nos aseguraba, por lo menos a quienes alquilamos, tener 3 años de un poquito de estabilidad y no tener que volver a desembolsar todo lo que implica el movimiento. Más allá del desarraigo, lo que implica económicamente moverse de un alquiler a otro, con todos los requisitos. Ahí me parece que es otro tema para hablar, el tema habitacional, ¿no? Sí, en general cuando estamos hablando de la pobreza, no estamos en el INDEC, no está midiendo los alquileres, ¿no? Claro. Eso es. El otro día hablaba con un compañero que me decía que en la ciudad de Buenos Aires, por poner una ciudad donde estamos en este momento, digamos, crecieron los inquilinos en los últimos 10 años un porcentaje enorme. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que hoy el acceso a la vivienda en alquiler es la primera forma de acceso a la vivienda de la clase trabajadora. Claro. Y vos no lo medís cuando medís la pobreza, no lo medís cuando medís la indigencia. Por lo tanto, tenemos cifras totalmente, digamos, subrepresentadas, claro, en relación a lo que es la pobreza hoy. Y claramente hoy creo que la ley de alquileres para mí es un ejemplo muy claro, ¿no?, de cómo se prefiguraba los postulados de la economía libertaria, que incluso fueron muchos tomados por personas de nuestro propio campo. Eso es lo peligroso, ¿no? Nosotros defendíamos la ley de alquileres y nos decían, bueno, ustedes están agarrados a una ley pero en realidad la gente no la quiere. No, pero se trataba justamente de dar esa batalla, porque lo que estaba haciendo justamente lo que estaba haciendo el gobierno era, lo que estaba haciendo el mercado era empezando a generar esta idea de que cualquier mercado que se regula, entonces, bueno, eso ya es malo, ya genera, se culpabiliza al propio inquilino, y se generó toda una campaña de estigmatización de los medios de comunicación para echarle la culpa a la ley de alquileres en un país donde había 200% de inflación, y le echaba la culpa a la ley de alquileres que tenía reglas básicas, porque estamos hablando de una ley que establecía reglas básicas, claro, pero en otros países son leyes mucho más restrictivas. No sé, el otro día estaban con contratos de 5 años ahí en España, digo. Nosotros teníamos contratos de 3 años, una actualización anual. Bueno, lo que se terminó por evidenciar es que cuando vos justamente desregulás un mercado, lo que termina pasando es que se promueve el abuso, se promueve la especulación,
y se desprotege básicamente el que tiene que alquilar. Y por supuesto que la ley de alquileres no venía a solucionar todos los problemas del acceso a la vivienda, pero era un marco mínimo de negociación. Ahora estamos totalmente desamparados. Una persona te puede alquilar una casa por 3 meses y echarte, y no hay nada que lo regule. No, claro, y de hecho te hacen un contrato de 2 años con ajustes trimestrales, cosa que está muy lejana de inflación o de ICL, y también está la posibilidad de que si la quieren vender en el medio, vos te tenés que podés llegar a negociar el periodo de aviso, pero ni siquiera con una indemnización ni nada. Digo, es como esto, la especulación, y siempre desprotegiendo a quien necesita una vivienda, un techo, digo, por eso lo básico. Nada, Sí. es como un montón. No, yo pensaba en otra línea que Lucy viene trabajando, me parece, vos dirás si te escuchamos bien, pero que es cómo enfrentar, ¿no? Estas avanzadas contra los sectores populares, porque nos atacan por diferentes lugares, ¿no? Estamos hablando hasta ahora de todas cuestiones que hacen a la sostenibilidad de la vida muy fundamental, ¿no? Claro, el trabajo, el cuidado, la vivienda. Entonces pienso, vos venís señalando la necesidad de hacer confluir luchas, de cómo hacer para, o creemos que es, cómo hacer para mirar cómo en diferentes sectores de la sociedad recaen los mismos problemas, o incluso que problemas de unos son también problemas de otros por derivación, por más allá de la idea de vivir en comunidad y de que para nosotras la realización es colectiva, más allá de esa dimensión política, también la otra que es, bueno, a ver, esto es inviable. Y lo que te pasa a vos me va a afectar a mí en 10 años o cuando me quiera jubilar. La jubilación no es un problema para mí ahora, pero lo va a ser en algún momento. La cantidad de compañeras nuestras del sector educativo que tienen hijos, que tienen hijas y que viven laburando todo el día y ya no imaginan dónde van a trabajar sus pibes cuando salgan de la escuela y no saben a dónde van a ir a laburar, por ende nunca se van a ir de la casa, por ende, o sea, se siguen sumando los problemas, ¿no? Sí. Entonces, pienso en eso, en la alternativa de organización, si no va por el lado de, vos decís, juntar las luchas o los micro asuntos que en realidad no son micro, sino que son muy graves en cada persona. Pienso en García Linera diciendo hace varios años como qué medidas creativas necesitamos para enfrentar al fascismo. No te vamos a pedir que nos des las recetas, por supuesto que somos parte incluso de la construcción, pero ¿qué ves ahí de la posibilidad de juntar luchas? ¿Ves ahí una potencia que todavía no nace del todo? Yo creo que estamos todos ensayando, ¿no? Me parece partir de esta pregunta así tan sincera que haces vos, me parece espectacular, ¿no? Partir del no saber, que por ahí es difícil encontrar espacios, bueno, tiene que ver con que es un espacio feminista también, que no estamos bajando línea, no estamos diciendo, che, es por acá, si no venís, sos un boludo, le haces el juego a la derecha, bueno, no sé. Me parece que arrancar no en un sentido culpabilizante, ¿no? Porque me parece que hay distintos niveles de responsabilidades, de los cuales tampoco estamos exentas, pero me parece que son distintos, ¿no? Pero sí preguntarse a fondo por la efectividad de nuestras prácticas políticas. Yo creo que alguna de las claves, una tiene que ver con construir cercanía entre luchas, eso seguro, formas de confluencia que no necesariamente tengan un objetivo de especulación política, ¿no? De otro tipo de confluencias donde que muchas las feministas lo hicimos. Anteayer estuve en Mar del Plata, en la Secretaría de Extensión del Trabajo Social, y me decía, bueno, nosotras qué le aportamos al campo popular. Una escuela de unidad. Muchas veces nuestras propias orgánicas estaban enfrentadas por internas y nosotros nos juntábamos igual. Y después aparecíamos un 3J, un 8M juntas y nos decían, che, ¿qué hacen? Y no sé, somos amigas, qué sé yo. Hicimos una asamblea, estamos de acuerdo y estamos en la calle. Me parece que hay un trabajo muy fino de tramar las luchas en el que se ponen en juego muchas cosas. No es agarrar y decir, che, ¿estás de acuerdo con este documento? No, tiene que ver con generar confianza, con volver a generar liderazgos, liderazgos que tengan autoridad a partir de lo que sostienen con el cuerpo. Una compañera que venga y te diga, che, necesito que estés conmigo al lado de esto,
que vos creas en esa compañera, porque es una compañera que viste en 55 lugares poniendo el cuerpo y le crees, y más allá de que pertenezca a una organización que compite con la tuya. Bueno, se trata de producir liderazgos con autoridad, con cercanía, se trata de tramar las luchas y también ir entendiendo que, digamos, que yo creo que hay que entender, yo creo que es un trabajo en dos planos, ¿no? Hay un plano que es el plano de la contraofensiva, es decir, esta ultraderecha reacciona frente a puntos que nosotras pusimos en crisis, como jerarquías, como formas formas de trabajo que no estaban remuneradas, que no estaban reconocidas, pero también hay una astucia en la ultraderecha en leer ciertos procesos de larga data que han producido cambios importantes en la subjetividad, que han dado una respuesta a un malestar existencial, a una incertidumbre radical que sienten las personas, y me parece que ahí tenemos mucho que aportar las feministas, en cómo hacer una política de cercanía, claro, una política de los afectos, pero no en un sentido, digamos, en un sentido de decir, bueno, hago esto y me quedo tranquila, ¿no? Digo, de construir desde ahí, sí, desde ahí hasta lo macro, digo. Me parece que hay que hacer un trabajo que tiene que estar muy, muy situado en la reflexión sobre la efectividad de nuestras prácticas políticas. Tienen que surgir nuevas cosas. Desde que empezaste no parás de nombrar compañeras. Sí. Digo, eso también, cuando empezaste a responderme, decía que eso también es una práctica feminista, la de referenciar compañeras sin especulación. Y incluso decías, discutí con la compañera, discutí con Lucía, discutí como... Así de verdad tramamos nosotras. Y nosotras, yo pienso siempre que la debemos conocer. De paso nombro otra compañera, Maisa Bascuas, una compañera que en un encuentro de mujeres nos encontramos en una esquina y nos matamos a puteadas. Porque la columna, me rompiste la columna y entras y qué hago y qué sé yo, qué sé cuánto, a los abrazos. O sea, la cruz. Y es como decís, pero es que es así, porque... Y no es una defensa de las peores prácticas, al contrario, no es una defensa de las prácticas machirulas de construcción, que son también como muy patriarcales en los modos, ¿no? Nosotras con Alba desde este programa siempre decimos, hay algo en la construcción de la militancia travesti trans que nos da pistas también para entender cómo se trama, cómo es una trama política, cómo se puede construir comunidad con otras compañeras, aún desde, aún en la no. diferencia. Sí, aún en la diferencia y bueno, y siendo espacios también políticos partidarios distintos, que es como vos decís, Lucy, me parece que también hemos aprendido que por arriba las ciertas líneas de la política se siguen manejando aún del campo propio con una lógica súper patriarcal, de designación, de decisión, de manejo de recursos y de articulaciones políticas, mientras que por abajo, mientras que sigamos abajo lo haremos desde abajo, pero cuando podamos no hacerlo de otro lugar, lo haremos de otro lugar, se traman cosas que sobrepasan la lógica patriarcal muchas veces y que nos terminan juntando en una marcha de mínima y en una organización de otro tipo en otros momentos. Recién hablaban de esto de entramar juntas, de los vínculos que construimos entre las mujeres, digamos, entre nosotras, entre nosotres. Le quería preguntar a Lucy, y que nombró el movimiento Ni Una Menos, yo nunca me voy a olvidar mi primera movilización, que, pasó tanto tiempo, 10 años 10 dijeron años. Recién. Eras una pasó piba. Un montón, claro. ¿Qué balance? Éramos pibas, éramos unas pibas. ¿Qué balance podés hacer del movimiento de Ni Una Menos hasta acá, digamos, y todo lo que pasó de la marea verde y demás, en retrospectiva? Y bueno, porque ya dijo un poco qué nos queda para después, pero ¿qué balance podés hacer de lo que pasó en ese Ni Una Menos hasta ahora? Bueno, son muchos los balances, ¿no? A ver, yo creo que el movimiento Ni Una Menos, primero es impensable, surgió en Argentina por toda la genealogía de luchas que había y que existía antes, ¿no? Yo creo que las cosas tienen poco de espontáneas. En general no creo mucho en la espontaneidad. Me parece que si surgió en Argentina y no en otro lado es porque estaban las madres y abuelas, porque estaban el movimiento, porque estaba la ESI en las escuelas, en las escuelas. La ESI fue una escuela de formación política para generaciones en el feminismo,
porque estaba la campaña por el derecho al aborto, porque estaba el movimiento piquetero, las mujeres piqueteras, las mujeres sindicalistas. Entonces prendió esa llama, que obviamente tiene que ver, el hecho puntual fue una convocatoria, una lectura, pero bueno, prendió una sociedad que tiene todas esas pliegues y pliegues de la historia de luchas. Creo que fue un movimiento que marcó un antes y un después a nivel mundial. Digo, abrió un ciclo de luchas. Abrió un ciclo de luchas en algunos países más que en otros. Digo, tampoco quiero homogeneizar, porque si vas a Bolivia las compañías te dicen, mira, ni una menos acá es muy chiquito, las huelgas no existieron, bueno, por eso. Pero sí hubo países en el mundo en el que ni una menos se transformó en una contraseña, hizo surgir feminismo de base, Italia, España, Perú, bueno, en México menos, pero existe, Austria, no sé, hay por todos lados. Abrió un ciclo de luchas para nuestro país, particularmente antes que las inscripciones institucionales. Creo que fue un gran proceso de resensibilización de la sociedad. Cambió los umbrales de tolerancia respecto a la violencia, cambió las relaciones personales, cambió la percepción que tenemos de las desigualdades de género. Me parece que después hubo un recorrido, el movimiento fue cambiando. Por ejemplo, pongo otro hito en lo que fueron las huelgas. Las huelgas creo que pusieron una agenda muy centrada en la justicia social, que no pasó en todos los países. Sí. En Argentina fue un movimiento que la violencia por razones de género quedó trabajada en relación a otras violencias, las brechas salariales, la brecha de género, la deuda. Digo, me parece que ahí hicimos una gran pedagogía haciendo esas huelgas. Creo que después obviamente llegaron algunos triunfos institucionales. El derecho al aborto obviamente tiene que ver con el trabajo de la campaña, pero creo que la masificación de Ni Una Menos aportó. Y después obviamente políticas públicas hoy se dieron de baja 13, pero creo que también hubo un saldo muy grande a nivel de innovación política, ¿no? Todas estas instancias de organización que se dieron en todo el país, asambleas, reuniones de amigas, la que saca el pañuelo por la ventana, la que se junta con la otra a discutir, la que el día de Ni Una Menos en el colegio discute la violencia. Digamos, todas esas cosas son incontables, no se pueden medir en leyes. A mí me da risa cuando hablan de la efectividad de las políticas, ¿no? ¿Cuán efectivo fue ese movimiento? Y es ese movimiento en términos de lo que cambió en los momentos microscópicos donde se juegan las relaciones de poder. Desde el momento en que vos le decís a tu jefe, no, yo no voy a aceptar que me sigas tocando el culo por un sueldo bajo. Todos esos cambios microscópicos y capilares que hizo el movimiento creo que fueron gigantes. Algunas inscripciones institucionales hubo, creo que no fueron todas las que estábamos pidiendo. Todavía revisando el primer documento de Ni Una Menos no se consiguió, no sé, el patrocinio jurídico gratuito. Después se fue agregando capas de demandas, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia se hizo muy fuerte la demanda por la vivienda. La primer obstáculo que tiene una persona que está atravesando violencia de género es la vivienda. Total. Y lamentablemente en la etapa anterior eso no se pudo trabajar, pero sí se trabajó en el programa Acompañar, que fue un programa importante porque no exigía denuncia. El balance siempre es positivo en el sentido de lo que se generó en esa clave, ¿no? De cómo se cambió la sensibilidad. Me parece que por eso estos tipos reaccionan y tratan de hacer usar el Estado para hacer una contrapedagogía de esa sensibilización que hubo en la sociedad. Pero no somos las mismas. Y así como nosotras no somos las mismas, tampoco son los mismos todas las personas que pasaron más o menos cerca de ese movimiento. Alguna vez discutieron el trabajo remunerado, alguna vez alguien los sacó cagando porque hacían boludeces que ahora ya no se toleran. Digo, no somos los mismos, no somos las mismas, y eso no nos lo van a poder sacar. Sí, es muy justa la pregunta por la efectividad de las políticas, porque se pierde la dimensión más política de las políticas, que es esto que estás diciendo vos, que son los efectos, que son los efectos subjetivos, los efectos comunitarios, las tramas que no se miden con ningún indicador de nada. O bueno, en algún momento construiremos también indicadores con perspectiva de género, que algunos se lograron y otros no. Pero, sí. No, pero digo, más allá de la estadística en sí, hay algo, me parece que es muy difícil de ponderar, que es básicamente la lucha social. Claro, que es ese cambio que desea la resensibilización social para poder mirarlo desde otro lugar. Y me parece que eso, como vos dijiste, Lucy, es
siempre positivo el balance, más allá de este contexto de retroceso, que también tenemos que dar cuenta de que a pesar de que socialmente hay un montón de cosas que ya no estaban, que habíamos dado por sentado, que ya estaban como saldadas y encaminadas, hemos tenido un gran retroceso. Lo estamos viviendo en las escuelas también, por ejemplo, con la aplicación de la ESI y la resistencia de los pibes, ¿no? Digo, sobre todo en media. Ahí hay algo que de esto que tenemos que poder visualizar para adelante también, ¿no? Sí, yo creo que el 2 de febrero, que fue la gran movilización, fue el 2 de febrero, el primero que fue la movilización antifascista, creo que también nos plantó, y como lo fue el año pasado la de las universidades, creo que nos fueron planteando modos de ver y demás. En la escuela la discusión de la ESI, las discusiones de violencia, está muy difícil volver a darlas, ¿no? Porque si no, siempre parece que nos dicen, ¿dónde están las feministas? Dilo, de feminista, dilo tuyo, como todo el tiempo nos cargan, nos hacen cargo de... Claro, aparte nos hacen cargo de otras cosas que no tienen que ver con la lucha feminista. Sí, y pensaba esto en relación a la afectividad de las políticas, ¿no? Que a veces es de poder, digo, en la escuela llamar al 144 por si una compañera vivía problemas de género, violencia de género, digo, va más allá esa afectividad, pero bueno, ahora que pareciera que todas las cuestiones de género están mal vistas, es muy cansador dar todo el tiempo la batalla y empezar a discutir. Sí, no solo mal vistas, sino que están en retroceso esos derechos que el Estado garantizaba, el acceso, incluso estamos al un poco modo hartas. Hashtag hartas, también hay que decirlo. O sea, llegamos al viernes como podemos, hartas, no... Vos también. Vos también. Tenemos también un poco. Viernes de lluvia, de agua, de cierre de campaña, por suerte. Sí. La candidata. Hashtag harta. Sí, algo quería decir, porque estamos muy orgullosas que Nati esté ahí. Obvio. Es una de nosotras. Sí, claro. Es una de nosotras. Hay que decirlo. Sí. Bueno, gracias por ese Nati mensaje y amoroso. Anto también, Viene que ahora bien. se tuvo que ir porque tenemos un encuentro de la Secretaría de Género, por eso no estuvo acá. Igual la estamos viendo desde acá. La estamos viendo desde acá. Desde el balcón de la UTE la vemos armando, haciendo tareas de organización, ¿no? Seguimos enumerando tareas. Exacto. Así que Bueno, Lucy, muchas gracias. Muchas gracias por haberte conectado, por tu tiempo, por compartir lo que sabes, así que cuando quieras al piso, ¿no? Cuando el tiempo nos acompañe. Dale, buenísimo. Y a charlar en esta mesa que siempre aloja gente. Y nos vemos el 3. Nos vemos, compañeras queridas. Gracias. Chao. Bueno, estuvimos recién con Lucy Caballero. Vamos a un corte, ya volvemos. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, see things you don't understand. I can take myself dancing, and I can hold my own head. Yeah, I can love me better than you can. Can love me better, I can love me better, baby. Can love me better, I can love me better. Paint my nails cherry red, match the roses that you laid. No remorse, no regret. I forgive every word you say. Ooh, I didn't wanna leave, babe. I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours.
La Secretaría de Acción Social tiene estos beneficios para vos. Centro de Pie. 20% de descuentos en artículos de fabricación propia. 10% de descuento en artículos y alquileres de productos ortopédicos. Comunicate al 4686-6393. De lunes a viernes, de 9 a 13 y de 16 a 19 horas. Sábados, de 9 a 13. Todos los jueves, de 18:30 a 20 horas, escucha Radio Técnica, el programa de la Secretaría de Educación Técnica. Salgan para el taller. Todo lo que necesitas saber sobre la técnica y querés conocer en Radio UTE. La Secretaría de Acción Social tiene estos beneficios para vos. 25% de descuento en André Estética. Comunicate al 11 5 499 9120. La voz de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Radio UTE. Estás escuchando Radio UTE. Da los mandatos y guarda lo útil. La Mochi de la ESI. La Mochi de la sí, está Lu, nuestra querida productora, nos acompaña. Hoy no me vas a echar, ¿verdad? No, nunca. Claro, nunca lo hiciste ni lo volverás a hacer. No. ¿Verdad? Ahí va. Está nuestra productora acá porque nos trae algo para compartir. De paso le mandamos un saludo a Mar, que ya va a volver. sí. Que no se les haga costumbre porque Mar va a volver. No, igual no es una fea costumbre que estés acá. No, y aparte, espera, nos llevamos tus recomendaciones. Yo estuve escuchando Colapsonautas, me gustó. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Y también me fui con unas ganas de armar un compost de vuelta. Así que, porque he tenido en mi casa, en Ramos tenía más espacio, digamos, y ahora es verdad que en un departamento es un poco más difícil, pero se puede, así que bueno. Recordamos que Colapsonauta es un podcast que recomendé la semana pasada Sí. y que va de conciencia sobre el colapso ambiental. De ahí la idea del compost. Bueno, hoy traigo algo que no tiene que ver con el ambiente, pero sí. Pero sí, se trata de una novela que se llama La ciudad invencible, de Fernanda Trías, es una escritora uruguaya, y estuve escuchando todo el editorial de Anto, la entrevista con Lucy Caballero, y encontraba un montón de referencias al territorio, a la corporalidad, y esta novela va de eso. Porque explora lo que nos pasa a las personas cuando habitamos los espacios que habitamos. Cuando habitamos el cuerpo, cuando habitamos la casa, cuando habitamos la ciudad. En esta historia, que les voy a leer la primera oración de la sinopsis que escribe Paula Puebla, dice: amor y pertenencia, violencia y desapego. Esas parecen ser las esquinas del cuadrilátero en el que la uruguaya Fernanda Trías escribe la ciudad invencible. Nada de invisible, esta ciudad es invencible. Amor y pertenencia, violencia y desapego. Es una historia en donde se trasluce un hecho de violencia de género, pero solo se trasluce, solo está sugerido. La protagonista nunca blanquea qué es exactamente lo que pasó, pero sí que se deja ver todo el tiempo. Y cuando la entrevistaron, unos amigos le hicieron una entrevista a esta escritora, y ella dijo que fue absolutamente a propósito, que el objetivo era mostrar aquello que siempre está presente pero nunca está explícito. Entonces la violencia de género en esta novela ocupa ese lugar, de aquello que está pero solo reflejado a través de la marca que deja. Lo que sí está elaborado de manera más explícita es la relación con los lugares, la relación con el cuerpo, con estas cosas que sí habitamos, y desde la perspectiva del desarraigo, porque a esta protagonista le sucede que tiene que migrar con su familia cuando ella es una niña. Mira. Entonces tiene que cursar todas sus situaciones traumáticas, la muerte de su padre y este hecho de violencia de género que está implícito constantemente en esta ciudad que le es conocida pero también no. Hablamos la semana pasada sobre la solastalgia,
Sí, esta me idea acuerdo. del cambio del entorno y me parece que también está presente aquí. Y respecto de cómo nos relacionamos con estos lugares y el sentido que les damos a los lugares que habitamos, me gustaría leerles un pequeño pasaje, porque siempre parece que las cosas que nos pasan, las lindas, las muy lindas, y las feas, las muy feas, no tienen nada que ver con el lugar que habitamos, sino, y tal vez no sea verdad, no quiero decir y no es verdad porque no tengo la verdad, pero me parece interesante esta perspectiva. ¿Cómo nombrar las cosas? ¿Cómo acercarse lo más posible al asunto que se quiere contar? Es decir, al corazón del asunto, no a la anécdota. Porque no se puede llegar a él en línea recta. Hay que merodearlo, dibujar el contorno a partir de las múltiples vueltas y los múltiples intentos, de modo que al final el asunto quede expuesto como un hombre invisible al que se le ha tirado una sábana encima. Una nueva ciudad también se construye así, merodeándola, recorriendo las calles y sus espacios hasta llenarlos de significado, hasta que esa esquina no sea más una esquina de casas a medias demolidas, con un cartel de farmacia titilando en la noche, sino el lugar donde besé a la muchacha y casi pensé que me casaría con ella porque era linda, rebelde y estudiaba filosofía. Entonces, de este modo, Fernanda Trías le va asignando sentido a los lugares que habitamos y también le va asignando sentido a las marcas que quedan en el cuerpo y a la ansiedad que nos da hacer algo por mejorar esas marcas, por sanarlas. En este caso, el ejemplo que recién leímos era un ejemplo feliz. Pero ¿qué pasa cuando vivimos una experiencia traumática en una ciudad? ¿Qué pasa cuando vivimos una experiencia desfavorable en un lugar al que tenés que queremos volver? mucho, al que tenés que volver? Sí, sí. ¿Cómo resignificás eso? Es muy difícil. ¿Y qué pasa cuando ese lugar que aloja la herida es tu propio cuerpo? Wow. Tranqui, vino Lu este viernes. Sí. Hermoso. ¿Recordás autora y título? Fernanda Trías, La ciudad invencible. Les quiero compartir una cosita más Por respecto favor. de esto. Sí. Ella en esta novela trabaja mucho con la idea del espiral, con esta idea de que todo lo que nos pasa nos vuelve a pasar. Todos los traumas, el trauma, toda la herida, toda la angustia, ¿no? Y dice, el espiral es una figura traicionera porque nunca se sabe en qué dirección vamos, si hacia arriba o hacia abajo. ¿Y acaso el espiral tiene fin? La ilusión de movimiento deja a todo el mundo contento, satisfecho. Me da asco, recuerdo que pensé. Vomitaría sobre esa gente. Y elegí este pasaje porque me parece que tiene mucho que ver. Acá hablamos mucho sobre políticas para el cambio, para la inclusión, para el trabajo en unidad. Y constantemente vemos que lo que pasa es esto, la ilusión de movimiento. Que muchas de las propuestas hegemónicas y dominantes tienen que ver con mostrar que algo se está haciendo. Y tal vez eso sea solo una ilusión, la ilusión del espiral ascendente, suponiendo que ascender es algo positivo y esperable y deseable. Y me pareció muy acertado. La ilusión de movimiento deja a todo el mundo contento. Bueno, estamos haciendo algo y tal vez ese algo que estamos haciendo no es más que la construcción de clichés. Sí, de una repetición del punto de partida. Exacto. Bueno, y hablando de repeticiones de punto de partida, la protagonista, no contenta con haber tenido que emigrar de niña, de pronto su deseo la lleva a tener que emigrar de nuevo porque quiere irse a estudiar afuera. Entonces tiene que llevarse todos sus traumas y sus marcas y de pronto de esos lugares que había significado y resignificado, de pronto se tiene que desprender de ellos. Entonces toca la experiencia de poder viajar y dice de su departamento, el que había habitado durante todos esos años en los que estaba trabajando con sus fantasmas, porque en realidad esta es una de esas novelas que a mí tanto me gustan, en las que no hay una cosa que sucede, no hay un plot, no hay un descubrimos al asesino, sino que hay una constante elaboración de esto que le pasa en la mente y estamos todo el tiempo reflexionando sobre estos espirales de heridas y de encuentros. Y entonces este fragmento dice, algo fantasmal, ver ese espacio nuevamente vacío, igual a como lo recibí.
las mismas maderitas levantadas del parqué, las mismas roturas en la persiana, sin huellas de mí, excepto por ese último clavo. Hasta la sombra de los cuadros del antiguo inquilino seguían ahí. Huella sobre huella, marcas que se acumulan no solo sobre el cuerpo, sino también sobre los espacios. Entonces, para este fin de semana, en el que estamos pensando en la ciudad de Buenos Aires, La ciudad invisible, un libro que transcurre en la ciudad de Buenos Aires. Gracias, Hermoso. Luz. Me lo llevo, ¿eh? ¿Vos, Te digo que ¿Qué me lo editorial llevo. es? Interesantísima pregunta. Esta es una edición de Editorial Marciana, que es también una editorial independiente. Este libro llegó a mí por medio de una suscripción literaria que lamentablemente ya no existe más, porque es una de esas cosas que se hacen muy a pulmón y entre amigues. Claro. Que se llamaba Limbo, y todos los meses yo recibía un librito que me traía mi amigo Laucha en bicicleta, a quien le mando un beso gigante, lo extraño muchísimo. Y este fue mi favorito de todos los limbos que recibí. Y bueno, esas movidas independientes, no solamente por la editorial, el último libro que traje, y la mayoría de los que trae Mari también, son ediciones independientes, emprendimientos pequeños, de escritores latinoamericanos también que digamos, se juegan se juegan el amor en lo que escriben, ¿no? No lo hacen por otra cosa. Bueno, Gracias. Lu, Yo la estoy buscando sí. para comprar, ¿eh? No, Lu aparte tiene una forma de contar que te invita a querer saber más. Sí, ¿no? exacto. Digo, es como... Sos una gran vendedora. Bueno, eso sí que jamás me lo dijeron. Ah, ¿viste? Original. Siempre algo nuevo. Realmente No, nunca me la verdad habían es dicho que una es cosa esto, es así. como que nos metes en lo que te produjo a vos. Alegría. Esto Alegría de es contagiar. compartir esas sensaciones, que no es nada fácil compartir sensaciones. Y qué importante lo que decía en este domingo de votación, que bueno, se piensa la ciudad, me parece que es sumamente atinado. Así Sí, que sí, muchas un gracias. domingo de Lu. votación donde un gran número de candidatos no conocen la ciudad, ¿no? Bueno, Veda también. electoral. Veda. Bueno, Lore, vos Bueno. también, ¿no? Estuviste en Netflix, ¿dónde estuviste? En Yo alguna estuve- plataforma, ¿no? No, sé si en lo- realidad esto es algo que ya vi hace un tiempo, y cuando pensábamos en el contexto económico y esto que tenía que ver con la entrevista y que tenía que ver con el tema de hoy, automáticamente se me vino a la mente una serie que se llama, acá la traducción es Las cosas por limpiar, su nombre original está Maid. basado en Maid, en un libro, Maid, que quiere decir criada, que mucama se inventa como la queramos traducir, gracias, porque es muy viernes. El libro se llama Criada, trabajo duro, poco pago y madre que quiere sobrevivir. O sea que ahí ya tenemos una pauta de... Esta serie se estrenó en el 2021, en octubre del 2021 en Netflix, todavía está, así que eso es un buen dato que se puede seguir viendo. Está basada en una historia real, y la que decide llevarla al cine o a la plataforma es la propia autora del libro, ¿no? Que está basado en su vida. La historia trata de una mujer joven que está estudiando, trabaja, tiene algunas... Es una joven que viene de una familia disfuncional, por decirlo de alguna manera, con una madre que tiene una bipolaridad no diagnosticada, una secuencia de historia con el padre que no voy a spoilear porque va a aparecer en la película, pero que ella está como en soledad, digo, no tiene un aporte, un respaldo de familia, un respaldo muy grande. Y en ese trabajo conoce, en un grupo de jóvenes como ella, a un chabón que le vuela la cabeza, porque además lo ve, wow, están en un bar de esos donde recitan, ella tiene la aspiración de ser escritora, y escribe y comparte lo que ella va escribiendo, que tiene que ver con su vida, en ese escenario, en ese micrófono del bar donde trabaja. Y ahí aparece también un chabón, que es John, que es el protagonista. Acá el nombre de ella es Alex y el nombre de él es John. La autora se llama Stephanie Land, que es basada en su vida. Volvemos a esto de la historia real, porque me parece que es un dato no menor, que por ahí perdemos de vista cuando aparece Hollywood en escena, perdemos de vista la No red. todo es ficción. Claro.
Claro. Y muchas veces esa ficción que nos exaspera y que nos enoja, porque una de las cosas que me pasó a mí cuando la vi allá lejos de hace tiempo y que me vuelve a pasar es esto, sentir la tensión y el enojo y la frustración de que es algo tan común lo que pasa. Bueno, la historia es esto, la historia de ella cuando conoce a este muchacho que está leyendo un libro, aparece ahí en la historia como que está leyendo un libro, la manda a la compañera a ver qué libro es y es un libro que a ella le vuela la cabeza. Nada, se enganchan. Cosas que pasan, le vuela la cabeza, hormonas, todo lo que sí. no sé, cosas que O a lo veces que no. han pasado, no quiero decir que a nadie O de lo que acá nos puede haya no. pasado. O lo que mejor no. Bueno, el tema es que ella tiene 4 meses de relación y queda embarazada. Mejor no. Mejor no. Como decía nuestra querida Vivi Masur, peor es un embarazo siempre frente a cualquier situación. Nada, la historia transcurre en lo que va ocurriendo. El tema es cuando ella le cuenta a él que va a quedar embarazada. Esto no lo dicen en el inicio. Pasan un montón de cosas. ¿Qué quiere él? ¿Qué no quiere? ¿Que si la va a acompañar? Y lo que cuenta es ella en una parte que cuando se lo dice, que ella no pensaba abortar, es como que ese amor y esa dulzura que él tiene se transforma a la persona, ¿no? En algo como más violento y van hasta que un día... No me digas. Tan rara esa Eso jamás historia. sucede. No sé, yo creo que era algo así como mucha serie. Bueno, nada, la cuestión es que ella, la serie inicia donde ella abre los ojos, están acostados en la cama, ella abre los ojos, lo mira al dormir y sale despacito porque había botellas tiradas en el piso y vidrios y cosas de uno de sus arranques. Y agarra a su hija chiquita y se va en el auto y él sale a los gritos porque escucha que arranca el auto. A partir de ahí, lo que cuenta es toda la secuencia y toda la vida y todas las cuestiones difíciles que nos tocan vivir a las mujeres, como hablábamos hoy, la mayoría de los hogares que los nombran como monoparentales, que son monomarentales, y la dificultad, porque ella lo que también había perdido era, ella había hecho el ingreso a la universidad, la habían aceptado, pero cuando queda embarazada, resigna su potencial. Y lo sostiene él en sus cosas, ¿no? Y esto que muchas veces nos pasa, que lamentablemente sigue pasando, que es las mujeres se corren de la escena profesional, política o de formación frente a una maternidad, cosa que no suele pasarle a los hombres. La hemos discutido muchas veces acá en la ESI, cuando las mujeres acceden a cargos de poder, que generalmente terminan separadas. Y cuando los hombres acceden a cargo de poder, las mujeres siguen sosteniendo, por eso después la invisibilización del rol de las maternidades, de los cuidados y de las amas de casa, como nos han llamado muchas veces, que de amas no teníamos nada. Pero me parece que es una serie muy interesante porque pone sobre la mesa lo difícil que es irse de una relación violenta. Lo complejo que es tomar esa decisión, porque muchas veces se juzga a la mujer que está en una relación violenta y dice, bueno, también si no se va es porque no quiere. Hoy en el 2025, esto que ella cuenta pasa en Estados Unidos, hola, primer mundo, en el 2007, 2008, porque aparte la agarra la crisis del 2008, esa depresión que hubo también, que nos afectó como todo. Todo lo que pasa en la economía, ese gran momento donde ella se encuentra yéndose de ese lugar y no teniendo a quién recurrir y no teniendo dónde vivir con su hija. Se ve también el Estado, ¿no? Pasa por un ahí, montón de oficinas. Claro, ahí ella llega, en un momento duerme en el auto la primera noche porque no tiene dónde ir y un policía le dice que no puede dormir ahí, no puede estacionar ahí, que se vaya al estacionamiento de Walmart o que vaya a buscar ayuda a Acción Social. Y ahí aparece esto que es tan importante, la presencia del Estado. Como cuesta, que no era tan fácil, había un montón de cosas que el Estado hacía, pero no es tan fácil acceso. Se nos está cayendo el cielo medio... Sí. No, pero me parece que la serie está muy buena para también hacer llegar este tema que vos traes, que es tan complejo, en un lenguaje audiovisual, de serie. O sea, yo cuando la vi me la imaginé como un contenido muy accesible que no pierde profundidad. No. Pero aparte es esto, yo le decía de lo de las sensaciones. A mí lo que me transmitía era esa impotencia que me genera la realidad. Porque ahí está bien plasmada
Y en un momento también ella cae en una... Porque ella le preguntan, bueno, ¿fuiste abusada? Y ella dice que no. ¿Sos indigente? No. Pero si no tenés casa, ¿por qué te fuiste? Digo, hay toda una secuencia donde también asumir el rol del abuso, que el abuso no es siempre el golpe o no es un abuso. Digo, el abuso es psicológico, el abuso es tener miedo de la reacción de un otro. El abuso es que no puedas tener una vida y que no puedas progresar y que no veas cómo es la salida. Digo, alejarte. La violencia en la entrevista. La violencia en la entrevista, la violencia que genera, bueno, este policía que le dice que, bueno, no puede estar ahí sin preguntarse por qué hay una mamá con una bebé durmiendo en un auto, en un lugar público. Entonces, hay como un montón de todo este entramado de la violencia social frente a una madre, digo, a la familia de él y de ella también, cuestionándola a ella por qué se iba si él era un buen muchacho, si no sé qué, digo... Todo eso que lo vivimos muchas veces y que hemos vivido, por ahí no nosotras en carne propia, en algún punto, o sí, no sé, digo, esto no es una cuestión de autopercepción, digo, que viven muchas personas que tenemos al lado, ¿no? Y mucha gente que parece tener un montón de cosas resueltas y que tenemos un montón de cosas desde lo consciente, desde el análisis, y que después cuando se mezclan otras cosas es muy difícil. Y vuelvo al punto, lo difícil que es registrar que vos estás siendo abusada, que estás siendo violentada, registrar eso que se llama micro, no porque sea chiquito, sino porque está tan naturalizado que lo invisibilizamos y que el resto también te juzgue a vos por las decisiones que tomás. Ay, rompió la familia, ay, no se aguanta nada, ay, digo, esto pasa constantemente y en esta serie se ve, son 10 capítulos que duran entre 45 y 50 minutos, no mucho más, y que son muy llevaderos y es como de una facilidad de ver. Me parece que era como muy importante esto, el tema del Estado, la vivienda, dónde ir, y también frente a tanta hostilidad y tanto golpe, cuando querés salir de ahí y no encontrar salida, volver a ese lugar. Porque también... Bueno, conecta con Lu. Digo, es volver, ¿no? Estaba pensando a eso. justamente en eso. No solamente por volver al lugar físico, sino también porque vos hablabas de un plano simbólico, ¿no? Bueno, y cómo percibimos nosotros a esas otras personas y yo qué digo de mí misma, cuál es el cuento que cuento sobre mí. Y una de las citas de este libro es: el mapa no es el territorio. Entonces, lo que digo de mí, lo que decimos del otro, no soy yo ni es el otro. Y a partir de ahí se construyen un montón de cosas que nos creemos y que se pueden transformar o aspiracionales, por algún motivo. Como recién decías, primer mundo. Claro, por eso de nuevo, es lo que decimos de Estados Unidos, es lo que Estados Unidos dice. Y que es primer mundo también, poder poner en lo que cuestión. ellos digan y lo que quien tenga el dominio de la discusión diga que claro. Me parece que es un poco lo mismo. Me sorprende que haya tantas ficciones que versen sobre los mismos temas y que sigamos cayendo en los mismos lugares. Hay una cosa que estoy pensando desde El Eternauta. No sé si vieron. Sí. No sé si gustó o no gustó. Supongo que sí. A mí me encantó. Bien. Sí, me gustó mucho la adaptación, sobre todo. La capacidad de adaptarlo a la actualidad, eso me... Sí. Y cómo se Fue lo que habla más me de que gustó. de pronto El Eternauta tiene un mensaje que es... No es nuevo, pero sí está planteado desde un lugar nuevo, esto de la salida colectiva, del héroe colectivo, y a mí me preocupa mucho que esto, a raíz del gran éxito que tuvo en una plataforma de alcance global, se transforme en otro cliché. Siento que muchas veces estas cosas, como cuando hablamos de adolescencia, por ejemplo, yo siento que hablamos de adolescencia, hubo un hype, un momento de éxito, de todo el mundo hablando y todo el mundo preocupado y todo el mundo descargando aplicaciones espías en los celulares de sus hijos, y después pasaron 72 horas y eso quedó en la mismísima nada. Entonces me pasa algo con estas ficciones que alcanzan la masividad, de pensar, esto no será una movida de algún poder que no estoy pudiendo ver para que se transforme en un mensaje lavado y en realidad no llegue a ningún lado y sigamos repitiendo como eslogan, el amor todo lo logra. No, digo, ahí eso me preocupa. Ahí voy a decirte algo que desde mi punto de vista como militante tengo que sostener, porque si no...
si yo no tuviese alguna cuestión optimista en el pesimismo de la razón, si yo no tuviera algo de optimista, no sería militante, ¿no? Y tampoco estaríamos acá, y tampoco seríamos docentes, y tampoco un montón de otras cosas. A mí me genera también el mismo miedo. Digo, de hecho hoy hablábamos con Nati que la que quedó esa frase de lo viejo sirve, no sirva para arraigarse también de nuevo al conservadurismo, pero sí me parece que de algo de esto que se mueve en algunos lugares dormidos, porque nosotras lo estamos todo el tiempo cuestionando, viendo, analizando, pero en algunos lugares dormidos despierta, y con que despierte, como yo dije, yo soy docente, mi idea era cambiar el mundo, pero me conformo con ir cambiando algunas realidades. Mi metro cuadrado. Claro. ¿No? Digo, No, pero con esto también, con que llegue algunos dormidos que despierten a mirar esto, ya me parece que logramos algo. Antes que diga Nati, pero a los chicos les llegó un montón como de repente estaban buscando la biblioteca del Eternauta, la biblioteca de la escuela, y eso para mí fue fantástico, más allá de de que caiga en el cliché, perdón. No, que yo creo que parte de la victoria de la posmodernidad y de la derecha lavada y de los liberalismos fascistas es hacernos creer que no hay ninguna posibilidad de construir universales que logren, si los universales fueron los que congregó a la comunidad social hasta la década del 80, uno puede decir, bueno, ahora no hay universales. Bueno, sin buscar algo que nos totalice, porque eso también puede asfixiar, me parece que nosotras lo que nos mueve a seguir estando es encontrar que algo de todo eso que se mueve por afuera y que parece ser tan apabullante es posible de ser transformado. No conformarnos con poco, pero sí, evidentemente una fibra toca, digamos, que toque algo no es lo mismo que no toque. No nos vamos a abrazar los comer pequeños logros. Claro, abrazar los pequeños logros, pero no para seguir. Claro, porque en definitiva me parece que algo conecta, estas series o estas pelis conectan con algo de lo que pasa y por eso tiene efecto positivo. Me parece que el punto es no comerse la curva de que todos hablamos de lo mismo, porque parte de la victoria de ellos es creer que, porque está la serie en Netflix, todos asumimos el bullying, la violencia, no sé qué cuánto. Sabemos que no, en todo caso es seguir abonando a la construcción de que es un insumo que nos viene bomba, que para nos puede poder servir introducirlo. Claro, que nos puede servir para trabajar. Pero qué sé yo, también nuestra generación creo que se preocupa por estas cosas porque venimos de esas décadas en las que Hollywood contaminó la vida social de las personas y nos vendió una cultura de consumo. No, y también como esto, me parece que cada vez veo más que porque vi esta serie que tiene este mensaje, ya estoy trabajando. Claro. Por ser el cambio que quiero ver en el mundo. Y después salgo a la calle y hago cualquier otra cosa. Como sí. esto me pasa. O vuelvo a juzgar a una mujer que vive totalmente. en violencia, o vuelvo sin observarse, lo ¿no? que le Porque pasa al adolescente. También es cierto que uno a veces dice, esto sí es por acá, tengo que empezar a implementar, mirá qué buena idea, sí. Y después es re difícil darse cuenta cuando estás pifiando. Por eso conócete a ti mismo y eso es como lo más importante. Pero me parece que entre tanto contenido de entretenimiento, no sé si estamos llegando a la reflexión. Me parece que sí en los espacios de escuela, como los docentes que llevan este tipo de cosas al aula y acompañan, como hablábamos de ESI y literatura el año pasado. Tal cual. El tratamiento que hicimos aquí mismo de la serie Adolescencia y de tantas otras, o sea, en esos marcos, con ese diálogo, con esa calidad de acompañamiento, me parece que va la charla de la charla de feria, como decíamos, la charla de feria, charla no de a la feria, charla de feria, la charla de una feria. remera, Hablemos sin saber, por favor. También, no. Bueno, nos seguimos negando a eso. Es nuestra parada. Exacto. Por eso Nos negamos necesitamos eso. que nos escuchen. Mirá cómo favor, linchó, como linchó al final. claro. Mirá. Por eso necesitamos que nos escuchen. Una buena. Hoy una compañera de escuela con la que compartimos, que le pedí el otro día la compu para terminar el editorial, quedó ahí y yo me fui, le cerré la compu y ya está. Y estaban en la EMI ayer y la compañera de ella abre así y lee el editorial
Y le dice, ¿esto lo escribiste vos? Dice, no, porque hubiese estado buenísimo que lo compartiéramos para analizar el tema de inclusión. Y dice, entonces se pusieron a escuchar el programa, así que hoy dijeron que no lo podían escuchar en vivo, pero seguramente lo iban a escuchar. Dos Espectacular. más, son dos más. Lo encuentran en YouTube todos los días del año, loco. En YouTube. Y empezaron a esperá. compartirlo en el grupo de escuela también. Así que, chicas, por ahí nos escuchan un poco Papay. más. También nos encuentran en Instagram con pequeños reels y demás recortes de lo que estamos viendo. Bueno, nos encontramos pronto. El próximo viernes en Un la placer. ESI. Gracias Nati, gracias Lu, gracias Lore. Gracias a ustedes. Juli. Y nos vemos pronto. Hola, hola. Te la mi contestador. Si no te atiende el teléfono, seguro que no quiero hablar como perra, perra. Y de todas las mejores, en tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo. Esos negocios ya no me interesan, se te hace poco pichamba. Tengo la porque si no de la mesa interrumpiste mientras contaba. Puta pero no tarada, debería ser abogada, no se me escapa ninguna jugada. 980K, solo en enero va, en el año son 100 más. Llueve money, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Él me llama, dice quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Para usted aquí ya no. Hola, hola. Te la mi contestador. Si no te atiende el teléfono, seguro que no quiero hablar como perra, perra. Y de todas las mejores, en tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo. Para seguir pensándonos juntos, que no nos falte ESI. Nos encontramos en este espacio de aprendizaje cada viernes de 17 a 19 horas. En tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo. Que lo haga como yo, que tenga lo que yo. Me vive tirando, pero está intentando hacerlo como yo. Le largué tanta data que toda tu gata me odiaban y me rinden culto. Ella se pone sata si le hablo de plata y convierten al agua el insulto. Me miran como si estuviera loca y que a callarle la boca ya me acostumbré. Actuando como si supiera menos es lo que sé. Yo no peleo por cuero, mami, quédate con él. Yo lo probé, lo descarté, no era para tanto. Me lo robé, lo secuestré, perdí el encanto. Que llamo quién, no sé quién es, me quiero olvidar, pero ahora me pegué. Y ahora está su beba, me aman del barrio, la jefa, la que está sonando. Hola, hola. Te la mi contestador. Si no te atiende el teléfono, seguro que no quiero hablar como perra, perra. Y de todas las mejores, en tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo.